Imagina un reino imponente, donde el sol nace y se pone sobre majestuosas pirámides, y donde el río Nilo fluye con una abundancia que da vida a todo a su alrededor. Este es Egipto, un imperio de riquezas inimaginables, gobernado con mano de hierro por un faraón que se cree un dios entre los hombres. Pero, a pesar de todo el poder y la gloria de este reino, existe un lado oscuro del que pocos se atreven a hablar. Todo un pueblo, los hebreos, vive bajo el peso de la esclavitud, forzados a trabajar día y noche, sin esperanza de libertad. Es en este escenario que un hombre sencillo, pero con una misión extraordinaria, se levanta. Su nombre es Moisés. No tiene ejércitos ni riquezas, pero lleva consigo algo mucho más poderoso, la palabra del Dios Altísimo, que ha escuchado el clamor de su pueblo y está decidido a liberarlos. Moisés y su hermano Aarón marchan hasta el palacio del faraón, cruzando los grandes corredores del trono dorado, y de pie, ante el gobernante más poderoso de la tierra, pronuncia las palabras que desafiarán a todo el reino. Deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón es duro como la piedra. Se ríe, lo desprecia, se niega. La arrogancia del faraón desafía no solo a Moisés, sino que desafía al propio Dios. Y entonces, algo extraordinario comienza a suceder. Un poder que los egipcios jamás imaginaron sentir empieza a manifestarse. El río Nilo, fuente de toda vida y prosperidad, se transforma en un río de sangre, tiñendo de rojo las aguas que antes eran cristalinas. Los peces mueren, el olor de la muerte se esparce por el aire, y el pavor comienza a apoderarse del pueblo egipcio. Y eso es solo el comienzo. Aún así, el faraón no cede. Su terquedad y orgullo desafían cada señal que Dios envía. Aparecen ranas, piojos, moscas. El caos se instala en los lujosos palacios, y los dioses de Egipto parecen impotentes ante la voluntad del Altísimo. Imagina despertar y ver la tierra cubierta de insectos, tus cultivos destruidos, tus noches atormentadas por el miedo y la oscuridad. Imagina un país entero envuelto en una tormenta de desesperación, mientras su gobernante se mantiene firme en su decisión de no liberar a los esclavos hebreos. Esta no es solo una historia de castigo y sufrimiento, sino un viaje que revela el poder y la justicia divina de una manera que cambiaría para siempre la historia. Las 10 plagas de Egipto son uno de los relatos más poderosos jamás contados, no solo por el sufrimiento, sino por la lección de que nadie está por encima de la voluntad del Dios Altísimo. Y si quieres continuar con nosotros en este viaje épico, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí vamos a sumergirnos en historias bíblicas emocionantes, explorar grandes lecciones de vida y revivir momentos que transformaron el destino de la humanidad. Y ahora, agárrense, porque Egipto está a punto de conocer el verdadero poder del cielo. Egipto estaba en crisis, pero la terquedad del faraón solo crecía. Los sacerdotes intentaban reproducir las señales de Moisés, tratando de probar que la magia de Egipto podía competir con el poder del Dios de los hebreos. Sin embargo, la transformación del Nilo en sangre no fue un truco pasajero. Fue un recordatorio aterrador de lo que estaba por venir. Aún así, el faraón dio la espalda y rechazó la petición de Moisés. Entonces, se envió la siguiente señal: una plaga de ranas. No eran ranas comunes, aparecieron a miles, saltando del Nilo, cubriendo cada centímetro de tierra, invadiendo los palacios y las casas de los egipcios. Imagina despertar en medio de la noche y ver el suelo moverse, el sonido incesante de las ranas resonando, impidiendo cualquier descanso. Estaban en los hornos, en las camas, en medio de las comidas. El malestar se volvió insoportable y, una vez más, Moisés fue llamado. El faraón, desesperado, pidió a Moisés que hiciera desaparecer a las ranas, prometiendo que liberaría al pueblo. Moisés oró y las ranas murieron. Pero, una vez que el problema pasó, el corazón del faraón se endureció nuevamente, rompió su promesa, y los hebreos permanecieron esclavos. Pero la respuesta divina no tardaría. Llegó la tercera plaga. El polvo del desierto se transformó en piojos, pequeños e implacables. Infestaron a personas y animales. No había nadie que pudiera escapar. Los sacerdotes de Egipto, que antes se burlaban de Moisés, ahora no podían replicar el milagro. Fueron los primeros en admitir: este es el dedo de Dios. Pero ni eso cambió el corazón del faraón. Así,
Las plagas continuaron. Del polvo de Egipto surgieron enjambres de moscas, moscas por todas partes. Imagina una nube interminable de insectos, cubriendo los rostros, los alimentos, zumbando sin parar. El faraón, una vez más, llamó a Moisés y a Aarón, ofreciendo una falsa promesa de liberar al pueblo si se eliminaban las moscas. Cuando Moisés oró y Dios quitó las moscas, la historia se repitió. El faraón se negó a liberar a los hebreos. Entonces, cayó la quinta plaga sobre Egipto. El ganado, el orgullo de la tierra y fuente de alimento y riqueza, comenzó a morir misteriosamente. Bueyes, vacas, ovejas, los campos de pasto se volvieron silenciosos y tristes, con los cuerpos de los animales acumulándose. Aún así, el pueblo de Israel, en sus tierras de Gosén, no perdió un solo animal. El contraste entre la destrucción en Egipto y la protección en Gosén fue una advertencia clara, pero el faraón lo ignoró. Pero lo que vino después fue aún más doloroso. Forúnculos afligieron a toda la población. Heridas dolorosas aparecieron en cada persona, desde el siervo más humilde hasta el propio faraón. Imagina un país entero, atormentado por dolores que ningún remedio podía aliviar. Incluso los magos de Egipto, antes tan confiados, ahora estaban de rodillas, incapaces de levantarse ante Moisés. Sin embargo, la arrogancia del faraón permaneció intacta, así que se decretó la séptima plaga, una tormenta de granizo como nunca antes vista. Relámpagos cortaban el cielo, piedras de hielo del tamaño de puños caían del cielo, destruyendo casas, cultivos, árboles. Nada quedó en pie en los campos. Fue una devastación total, y aquellos que no escucharon las palabras de Moisés fueron gravemente afectados. Solo la tierra de Gosén fue salvada, pero el faraón todavía se negaba. Entonces, millones de langostas cubrieron Egipto como una sombra, devorando todo lo que quedaba del granizo. Las cosechas desaparecieron, los campos quedaron vacíos, y el pueblo de Egipto miraba al cielo desesperado, sin saber cuándo terminaría aquello. Pero si todo eso no fuera suficiente, la siguiente señal fue la oscuridad. 3 días de tinieblas. Imagina que el sol se apague por completo, dejando todo en una oscuridad tan profunda que nadie se atrevía a salir de sus casas. El miedo se extendió. No había antorchas ni lámparas que pudieran iluminar esas tinieblas. Todo Egipto estaba sumido en un silencio sombrío. Los gritos de los desesperados resonaban por las calles, mientras el faraón, aún así, se negaba a inclinarse. Cada plaga fue una advertencia, cada señal, un pedido para liberar al pueblo. Pero el faraón no cedió, no hasta que llegó la última plaga, la que finalmente quebraría su espíritu. Este es el punto en el que hemos llegado ahora, la última plaga, la más dolorosa de todas. Y si estás tan intrigado como yo con esta historia épica, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el desarrollo de este momento crucial. Es hora de descubrir qué sucede cuando el orgullo de un hombre desafía el poder del Altísimo. Muestra tu amor por la palabra de Dios, dejando un like, paz y bien. Y ahora, llegamos a la 10ª y última plaga, una plaga que no traería solo caos o la destrucción de la tierra, sino un dolor profundo en el corazón de cada familia egipcia. Esta sería la plaga que cambiaría todo, la que quebrantaría el espíritu del faraón y finalmente liberaría al pueblo de Israel de la esclavitud. Se acercaba una noche sombría, una noche diferente a todas las demás. Dios instruyó a Moisés a preparar a los hebreos. Cada familia debía sacrificar un cordero, perfecto y sin defecto, y marcar las puertas de sus casas con la sangre de ese cordero. Esa señal sería la protección divina, el signo que salvaría a los hogares de los hebreos del juicio inminente. Y así, el pueblo de Israel se preparó en silencio, obedeciendo las instrucciones que serían el divisor de aguas entre la vida y la muerte en aquella fatídica noche. Mientras los hebreos estaban reunidos, protegidos dentro de sus casas, Egipto estaba a punto de ser sacudido por un dolor que nunca había conocido. En el silencio de la madrugada, el ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto. Cada casa que no tenía la señal de la sangre en la puerta vio la tragedia ocurrir. El primogénito de cada familia fue arrebatado, desde el hijo del campesino más simple hasta el heredero al trono del propio faraón. Nadie fue salvado. Imagina a Egipto siendo tomado por un grito unánime de dolor.
el llanto de las madres resonando por las calles, los gemidos de los padres al darse cuenta de que sus hijos ya no despertarían. De norte a sur, todo Egipto se sumió en un lamento amargo, mientras cada familia sufría la pérdida de su primogénito. Fue una noche de dolor, de pérdida y de desesperación como ninguna otra. El propio faraón, que antes había ignorado cada advertencia, fue golpeado por la pérdida personal y profunda de su amado hijo. Él, que se consideraba un dios entre los hombres, ahora estaba de rodillas, quebrado y sin respuestas. La arrogancia que lo había mantenido firme hasta entonces se desmoronó ante la realidad de la muerte y la impotencia frente al poder del Dios de los hebreos. Ya no tenía fuerzas para resistir. En la oscuridad de aquella madrugada, el faraón finalmente cedió. Llamó a Moisés y a Aarón y con lágrimas en los ojos y voz temblorosa ordenó: «Váyanse, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan y sirvan a su Dios, como ustedes pidieron. Lleven sus rebaños, sus familias, y váyanse, y bendíganme también a mí». El faraón, que durante tanto tiempo había sido la figura de la terquedad y el orgullo, ahora suplicaba que los hebreos se fueran. Así, antes de que saliera el sol, el pueblo de Israel comenzó su jornada para salir de Egipto. Después de generaciones de esclavitud, finalmente eran libres. Las calles que antes estaban llenas de gemidos de dolor, ahora resonaban con los sonidos de pasos apresurados y corazones llenos de esperanza. Cada familia hebrea, cada niño, cada anciano, llevaba consigo no solo sus pertenencias, sino también la promesa de un nuevo comienzo, un futuro lejos de la opresión, en una tierra que Dios les había prometido. Egipto, por su parte, quedó en ruinas. La nación que antes era símbolo de poder y prosperidad, ahora estaba marcada por la destrucción y el luto. Las aguas del Nilo, el orgullo del reino, habían sido corrompidas, el ganado estaba muerto, las cosechas destruidas, y ahora los hogares estaban vacíos de la risa de los primogénitos. Esta era la consecuencia de desafiar al Dios vivo. Mientras los hebreos marchaban hacia la libertad, era como si un inmenso peso fuera quitado de sus hombros. Miraban al horizonte, sabiendo que la jornada no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo tenían algo invaluable: esperanza. La esperanza de que el Dios que los había liberado estaría con ellos en cada paso del camino. Y así termina la saga de las plagas de Egipto, pero no la historia del pueblo de Israel, pues lo que les esperaba adelante era un viaje lleno de desafíos, milagros y momentos en los que la fe sería puesta a prueba nuevamente. Si ustedes quieren, puedo hacer la segunda parte de este video, mostrando lo que sucedió con los hebreos durante la caminata hacia la tierra prometida. Comenten ahí abajo, quiero la continuación, y lo haré para ustedes. Esta no fue solo una historia sobre plagas y milagros, fue un viaje de transformación, donde lo imposible se hizo posible, y donde un pueblo oprimido encontró el valor para soñar nuevamente. Moisés, con su fe inquebrantable, mostró que con Dios nada es imposible, y que incluso el corazón más endurecido puede ser tocado. Y sobre todo, esta historia nos enseña que el poder de la libertad y la justicia siempre prevalecerá ante la opresión. Egipto, antes un símbolo de poder inquebrantable, vio sus fuerzas derrumbarse al ser confrontado por el Dios verdadero. Cada plaga fue un recordatorio del poder divino y de cuán grande es la justicia del cielo frente a la vanidad de los hombres. Y cada una de ellas también fue una lección, una invitación para todos nosotros a reflexionar sobre la importancia de escuchar la voz de lo que es correcto, de no endurecer nuestros corazones y de reconocer que, sobre todo, la voluntad de Dios prevalece. Pero el viaje del pueblo de Israel está lejos de terminar aquí. Esta fue solo la primera gran victoria. El camino por el desierto traería desafíos aún mayores, momentos de fe y duda, milagros extraordinarios y enseñanzas que serían transmitidas de generación en generación. El viaje hacia la tierra prometida apenas comenzaba, y con él, una nueva historia de fe y superación aguardaba ser contada. Si esta historia tocó tu corazón, si te sentiste inspirado por el coraje de Moisés y la grandeza de los milagros del Altísimo, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí traemos historias bíblicas como esta, que no son solo sobre el pasado, sino sobre las lecciones que aún resuenan en nuestras vidas hoy. Deja tu like,
Comparte esta historia con tus amigos y familiares y cuéntanos en los comentarios qué te inspiró más en este viaje. Estoy dejando 2 videos especiales aquí al final para ustedes. Uno habla sobre cómo ocurrió el milagro de la resurrección y en el otro les muestro cómo Job continuó adorando incluso después de perderlo todo. Échales un vistazo. Recuerda, así como Dios estuvo con Moisés y el pueblo de Israel, Él también está con nosotros en los desafíos que enfrentamos cada día, y es en la fe y la perseverancia que encontramos la verdadera libertad. Entonces, continúa con nosotros, porque muchas otras historias épicas y transformadoras están por venir. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima.